La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Seychelles, Maldivas, Tailandia, Baja California. Imagina trabajar en un helipuerto flotante, una plataforma sobre un megayate de 120 metros que navega por los rincones más exclusivos del planeta. Tu única misión, estar disponible. Siempre. La presión del tiempo, ¿no? Aquí tiene que ser todo para ayer. Quiero llegar ayer, quiero despegar hace 10 minutos. Pero en la vida del invitado de hoy no siempre el trato ha sido exquisito. Who threw the knife? I did, Sergeant. Private Krasinski. Siendo piloto civil, pasó unos años como piloto militar que le marcaron para siempre. No, I'm Polish. Wrong. Are you contradicting me? You wagon-burning son of a bitch! No, Sergeant! Let me see your Indian war cry, son! I don't... Cuando estás allí eres un despojo humano. Es tal cual, sí. Presiones por todos lados, castigos por todos lados, corriendo a todos lados, rapado. Y al principio hubo un momento cuando ya estaba saturado de gritos y de tal. Y yo decía, yo soy piloto y ¿qué necesidad tengo de que aquí un energúmeno me esté gritando? Energúmenos que ahora son conocidos y o amigos. Pero bueno, es todo un show, ¿no? Te tienen que enseñar una serie de disciplina. Pero sí que hubo un momento de recuerdo de llamar a mi padre y decir a mis padres, a los dos, y decir, oye, mira, yo me voy. Este que habla es Miguel Ropero. Miguel tiene un trabajo único y será nuestro guía en un universo de lujo extremo donde la palabra no existe y puede ser un billete de vuelta a casa. Tuve un problema en el arranque de un motor, entonces paré y le dije, mira, no podemos volar. Y lo primero que me dijo, dice, bueno, este helicóptero tiene 2 motores, estoy pagando un montón, ¿por qué no vuelas con un motor? Y le dije, mira, sí, efectivamente vuelas con un motor, pero es cuando estás en vuelo. Despegar con un motor no es legal, no es seguro y no lo voy a hacer. A partir de ahí, de esas explicaciones, ya luego te sientas a esperar qué decide, porque puede ser, no me fío de ti, te voy a despedir, o bueno, creo en tu experiencia y me convencen tus explicaciones. Pero ¿cómo es convivir y relacionarse con estrellas mundiales del cine, de la música y grandes magnates? Sí que me ha pasado pues que alguien, por ejemplo, te diga feliz cumpleaños, porque se ha enterado de que era tu cumpleaños y dices, hostia, me ha felicitado el cumpleaños no sé quién. O he estado charlando un rato con una persona que tú llevas viendo toda la vida o sabiendo de ella toda la vida por quién es, porque es un personaje público y he estado charlando un rato con esa persona. Al principio sí que es chocante. Creo que debería escribir un día mis memorias para poder poner los nombres que no puedo decir. De hecho, no tenemos permitido el hablar con ellos, pero si ellos te hablan, tú tienes que responder, ¿no? Pero este mundo de glamour es solo la cara más reciente de nuestro protagonista, porque el mismo piloto que hoy vive entre oro y caviar, ayer se jugaba la vida en Asturias en los rescates de montaña más duros que puedas imaginar. No creo que todo el mundo valga para este tipo de trabajo tan específico, porque es verdad que te encuentras cosas horrendas. Siempre me vienen a la mente los malos. He tenido muchos buenos, muchísimos, pero son los malos los que supongo que porque más te impactan, los que primero me vienen a la cabeza. Pero sí, muchos ha habido también cuando salvas a una persona en el mar. Ver una cabeza flotando en el agua es una locura, y cuando pasa algo así y lo ves, lo encuentras y lo sacas vivo, dices, hostia, qué guay. Miguel nos contará qué le llevó a dejar la adrenalina de salvar vidas por unirse a un megayate al servicio de superricos, y al final de la charla nos desvelará el momento más duro de su carrera, una llamada que le cambió la vida. Cuando tuve que sacar a mi propio compañero que se estrelló aquí en Asturias, pues ese día fue un punto de inflexión muy duro a nivel personal, a nivel de trabajo, el hombre que en paz descanse. Y me hizo pensar un poco qué te puede pasar, ¿no? Si cometes un error, como en el estado en el que queda. Es muy duro. Si tú hablabas de la mochila, hay un gran porcentaje de esa mochila que se cubrió con este hecho tan duro. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación.
Miguel, tú trabajas en un entorno en el que el superlujo, imagino que está en todas partes. Estamos hablando de que un megayate como en el que estás tú puede costar, por lo poco que he visto por ahí, unos centenares millones de euros, mantenerlo en funcionamiento otros tantos millones al año. Y me pregunto, desde la perspectiva de una persona normal de la calle, ¿cómo es presenciar y vivir dentro de todo este despliegue de riqueza? No sé si genera algún tipo de disonancia cognitiva, si uno se acostumbra, sobre todo cuando lo comparas con el mundo real, ¿no? En el que todos vivimos. Pues, Aníbal, para mí es como estar en dos mundos totalmente diferentes. Al principio es un choque bestial porque es un mundo que tú ves muy de lejos, pues a lo mejor cuando vas a Mónaco o te hablan de Mónaco o ves algún vídeo en YouTube, es un mundo totalmente diferente donde el gasto no es un inconveniente. Entonces sí que al principio choca mucho ver hasta qué nivel puede llegar un tipo de vida, ¿no? Ahora ya lo veo como más normal porque cuando estás dentro pues ya no te sorprende tanto. Ya llevo 7 años, pero al principio sí que te choca. Te choca ver la disparidad que puede haber tan grande en el mundo, ¿no? Porque además vosotros viajáis por países, digamos que algunos de ellos son paradisíacos, pero que no tienen un nivel de renta especialmente alto, ¿no? Supongo. O sea, que ahí la diferencia y el choque es todavía más disonante. Sí, sí, sí. Además es bastante sorprendente cuando pasa esto porque luego sí que ves muchos gestos. Por ejemplo, la última vez creo que fue en Tailandia. Estuvieron en un pueblecito muy pequeño en el que tuve la oportunidad de ir y bueno, la gente con la que iba de este nivel pues donaron un montón de dinero a ese pueblo de un día para otro porque les pareció que lo necesitaban y dejaron allí para construir escuelas y bueno, eso lo he visto ya un par de veces. Y me choca mucho que puedas hacerlo, ¿no? Es como también se dan cuenta ellos de esa gran diferencia que hay y a su modo y manera pues intentan, no sé si arreglarlo o por lo menos sentirse un poco mejor. Estamos grabando esta conversación cuando hace muy pocos días que estás en España. Ya lo hemos visto, tu vida profesional te lleva a ser un trotamundos. Me gustaría empezar preguntándote ahora de dónde vienes y si ya sabes dónde vas a ir en tu siguiente rotación. Sí, la temporada estival de lo que digamos la temporada estival del hemisferio norte, porque como estamos por todos sitios, normalmente siempre es el Mediterráneo. Estamos pues la Costa Azul, Italia, Francia, España, Croacia, Grecia. Y ahora mismo vengo, no te voy a decir de dónde exactamente, pero vengo de Italia y lo más probable es que vuelva a la zona italiana. O sea que hay momentos de más calma, pero imagino que también hay momentos locos de no sé, me imagino, de salir de trabajar de un país en el Pacífico y luego empezar la siguiente rotación en el Caribe. ¿O no es tan loco tu vida? Sí, 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 es muy loco, es muy loco. Ahora, por ejemplo, pues cuando llega la temporada de cambio, cuando el barco, es verdad que tenemos, por ejemplo, cuando están navegando, nosotros no estamos a bordo, tardas a lo mejor 15 o 20 días en cruzar del Atlántico y ahí, pues ese periodo nosotros estamos descansando, pero luego la siguiente rotación pues puede ser en México, no sé, en Chile o en Argentina. Entonces, no sabes mucho, te dan un poco de planning, pero el planning puede cambiar de hoy para mañana. O sea, te van a decir, bueno, pues el año que viene a lo mejor vamos a ir a Canadá o Alaska o donde sea y a lo mejor cambian de Alaska, cambian a Seychelles. Entonces dices, bueno, pues no lo sabes. Eso es como, bueno, está bien si has estado en ese país porque ya conoces un poco la logística. Si no has estado en ese país te pones un poco más nervioso porque, bueno, pues es un sitio donde no has volado nunca. Aunque las normas sean todas parecidas, nunca son las mismas. Entonces sí que te pones un poco más nerviosillo. Bueno, luego tocaremos todos estos temas porque me parecen muy interesantes. Digamos, por un lado, la parte más del clickbait de la vida en este tipo de entorno tan diferente al nuestro, pero también por la operación, ¿no? que es muy diferente y que quizá a ojos de un neófito pueda parecer fácil, pero también me comentabas tú que tiene sus retos. Pero antes de seguir con todo esto, me gustaría ir paso a paso a tus inicios. Tú te sacaste la licencia por la vía civil y me gustaría saber qué pasa por la cabeza de alguien que está a punto de ser un objetor de conciencia y acaba en la Academia del Ejército del Aire.
Bueno, eso fue bastante chocante. Yo fui de los últimos reemplazos de la mili, que estuve por prórroga por estudios. Recuerdo que cuando acabé el curso allá en el 99, mi querido amigo Ramón Vicent, que fue mi primer piloto, mi primer comandante, cuando yo estaba de copiloto, él era militar, venía de la FAME y me decía, bueno, pues igual tienes que hacer la objeción de conciencia porque todavía quedan 2 años, pero no quieres ir para hacer la mili, ¿no? Que ya se llamaba por aquellos entonces. Pero se me acababa el contrato y Isidoro Majano, que fue mi instructor en la escuela y que tú has entrevistado y al que le tengo muchísimo cariño, uno al que yo considero mi mentor, me propuso, dice, oye, va a salir esto del ejército, militar de complemento, creo que tienes todo, porque por aquellos entonces pues pedían menos de 25 años, tener el instrumental, que era había poquita gente que tenía todos esos ítems, y me dijo, creo que deberías de presentarte porque, bueno, es una buena oportunidad y bueno, como no me daban la habilitación al año siguiente y iba a tener que gastarme el dinero en renovar porque por aquellos entonces pues tenías que volar 5 horas y pagártelas y no sé qué, decidí meterme para allá. Entonces paré lo de la objeción de conciencia, hice las oposiciones que, bueno, para mí fue muy fácil porque no había nadie, entonces casi me pusieron una alfombra roja. Me acuerdo que había como 7.000 personas allí porque había con gente con licencia, sin licencia y había como... Y entonces pues estaba yo solo de helicópteros y pasé las físicas y lo otro, pues me presenté, puse el nombre, básicamente. Me da ahora vergüenza contarlo, porque la gente iba allí a ver si había sacado un punto más, un punto menos, un 0, algo. Y yo, pues, puse el nombre, básicamente. Y allí acabamos en el ejército. La verdad es que tengo que dar las gracias tanto a Isidoro como a Ramón, como a mi padre, que me hizo quedarme allí en el ejército cuando quise irme. Porque, claro, la instrucción de los 3 meses allí, de en plan sargento de hierro, no fue fácil para mí. Y entonces me ha dado todo lo que tengo ahora. Me ha dado todo lo que tengo ahora porque, bueno, ya sabes cómo va lo del tema de las licencias de transporte, que tenías que tener pues el politripulado, volar de noche, el instrumental, y yo todo eso lo tengo gracias a la mili, aparte de la experiencia tan bonita que fue para mí el ejército. Cuéntame, entonces hubo un momento en el que hubo dudas, ¿no? O sea, imagino que para alguien que no nace con la vocación castrense, pasar a ese tipo de instrucción no tiene que ser fácil, ¿no? Claro, tú llegas como una persona y cuando estás allí eres un despojo humano. Cuando estás, es tal cual, sí, flexiones por todos lados, castigos por todos lados, corriendo a todos lados, rapado, sin ropa. Me llamó mucho la atención porque llevaba un macuto con ropa para 3 meses y creo que no lo llegué ni a abrir. Entonces hasta los gallumbos te dan allí en el ejército. Y al principio hubo un momento cuando ya estaba saturado de gritos y de tal, y yo decía, yo soy piloto, y ¿qué necesidad tengo de que aquí un energúmeno me esté gritando? Energúmenos que ahora son conocidos y o amigos, porque han salido a la vida civil y luego hemos tenido pues contacto en distintas empresas. Pero bueno, es todo un show, ¿no? Te tienen que enseñar una serie de disciplina a la cual estoy muy agradecido, de la cual no me arrepiento en absoluto, pero sí que hubo un momento de recuerdo de llamar a mi padre y decir a mis padres, a los dos, y decir, oye, mira, yo me voy, paso de esto no lo necesito. Y me dijeron, no, quédate por favor, porque tal. Y es la única vez que mi padre más o menos me obligó a hacer algo que no quería y la verdad es que se lo eternamente agradecido. ¿Qué es lo que te da clic en la cabeza para decir, venga, va, me quedo? O sea, tendría que haber algo dentro de ti que también te llevaba a querer aguantar este proceso que estaba siendo tan duro. No, mira, pues curioso, era bastante joven. Fue primero que mi padre me medio obligara y segundo que mi madre me prometió que iba a dejar de fumar. Mira, es un gran motivo. Sí, entonces digo, bueno, me acuerdo que lo hice por eso, además se me quedó ahí como grabado, porque fue ya hace muchos años. Dice, bueno, venga, pues si tú haces un poco de eso, que para ti es un gran esfuerzo, yo me quedo. Y bueno, al final quedaba un mes y medio, 2 meses para terminar y bueno, que se hacen largos, ¿sí? Me imagino. En el Ejército del Aire te pones ya luego, cuando empiezas a trabajar, te pones en contacto con el mundo del rescate, que luego tomó mucha importancia en tu vida, porque ya en la vuelta al mundo civil creo que ha sido la operación a la que has dedicado más tiempo. Me contabas que 16 años, si no recuerdo mal, en Asturias, rescatando, ¿no? Haciendo operación de rescate. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te hablo de este momento, de este tiempo y de esta operación que te ha marcado tanto? A mí el rescate es el trabajo soñado. Cuando yo empecé a hacer rescates en el ejército, me encantó, es súper reconfortante. Y cuando tuve la oportunidad, 4 años después, al salir a la vida civil, empecé a hacer un poco de todo, como tú sabes. Antes hacía un poco de todo y luego me ofrecieron hacer rescates y a partir de ahí yo dije, esto es lo que me gusta, no hay dudas. Es algo exigente.
es algo que tienes que pensar muy rápido. Aquí en Asturias, pues la meteorología, los vientos no son normalmente muy agradables. Te enseñan muchísimo, aprendes mucho y luego es muy reconfortante a la par de duro, porque también tienes tus momentos muy duros y durillos, pero cuando puedes echar un cable a alguien, nunca mejor dicho, porque al final casi siempre salen con la grúa, pues y dar una segunda oportunidad o por lo menos que no sufran tanto o tanto tiempo es increíble. Y sigue siendo mi trabajo soñado. O sea, no estoy en lo que estoy ahora por circunstancias. El helicóptero de rescate de Asturias, además, tiene una particularidad importante. Cada vez son más, pero no sé si fuisteis de los primeros que hizo rescate medicalizado. Es decir, que uno de los propios intervinientes es un médico que trabaja como si fuera un rescatador más, ¿no? Es un médico que lo hace casi todo, ¿no? Que se cuelga de la grúa, que sube, que baja. Y no sé si esto, en fin, qué perfil de profesionales os encontrabais, porque yo no, de entrada no es algo que me pueda imaginar, ¿no? Un médico rescatador que con este perfil. Ellos ya llevan bastantes años cuando yo llegué. Los perfiles son normalmente gente de montaña. Aquí hay mucha tradición montañera. Sigo teniendo muchísimo contacto con todos ellos, aunque ya están, los de mi época ya están un poco retirados porque ya eran mayores cuando yo estaba allí. Por ejemplo, Juan Figueredo es uno de los descendientes del primero que escaló el pico El Urriello aquí. Pepe Suárez fue otro de los médicos también muy punteros aquí, también muy ligado a la montaña. Entonces son siempre gente que ha estado muy ligada pues, a las urgencias y a la montaña. Ahora los nuevos que están viniendo, pues lo mismo. Son gente que tira mucho de la montaña, gente que escala y que además pues, son doctores normalmente especializados en urgencia. Claro, esto permite darle a la víctima un plus muy importante, ¿no? Porque hasta que no se medicaliza, el helicóptero es un método de extracción, pero no casi de atención o de atención muy básica al paciente. Y de repente se le está dando una calidad, un salto de calidad brutal, ¿no? Con estos profesionales. Sí, tú fíjate hasta el punto de que muchas veces aquí no se vuela de noche o no volábamos de noche, pero por lo menos si tú vas a un rescate al límite y llegas y puedes dejar el helicóptero allí y el médico allí, pues ya tienes una atención. A lo mejor una persona que está en un ambiente inhóspito en medio de picos, aunque a lo mejor el helicóptero pueda volver, pero el médico puede quedar allí y puede tener pues una ayuda pues, durante esa noche, o a lo mejor se realiza el transporte luego por vía terrestre, pero por lo menos el médico está allí, le has acercado una ayuda donde pueden pues medicar o dormir o estabilizar, mantener por lo menos un soporte vital avanzado porque al final es una UBI el helicóptero, hasta que llegue. Se quedan con el material, el helicóptero se va a la base o se va a un sitio donde pueda aterrizar y dejas ahí, es una ayuda muy importante. O sea, por lo que cuentas, estamos hablando de siempre jugando con el límite, ¿no? Con el ocaso, con no saber si podrás llegar al sitio. ¿Cuáles son los retos más concretos de la operación? Porque es verdad que Asturias tiene la fama de tener una meteorología muy complicada, tiene picos muy altos, muy cerca del mar, mucha humedad. ¿Qué es lo más difícil de gestionar en tu operación, que no es la actual? ¿Es la meteo o son otros factores, la presión, el riesgo? No, la presión, el riesgo es medido siempre, ¿no? El riesgo es una cosa que tienes que, haces un asset, lo intentas manejar y el riesgo pues intentas reducirlo, que siempre puede haber, en una operación hay más que otra, pero aquí lo principal normalmente siempre es la meteorología, pues es la niebla o es el viento o las dos. Hay muchas veces que sales de aquí con un día estupendo, haces el rescate a picos y luego el hospital está cerrado porque ha entrado una niebla marina de estas que te cubre hasta Mieres y tienes que buscar otra solución. Entonces esos son los principales retos de aquí. Y luego pues eso, nunca se caen a las 3 de la tarde, siempre se caen a las 7 menos cuarto o a las 10 menos 20 antes justo del ocaso. Está ahí siempre Murphy, ¿no? Listo para apostar fuerte. Sí, ya sabes que Murphy es parte de la aviación también, junto con Loreto. Desde luego. Son, como decíamos, 16 años haciendo centenares, si no miles de rescates. Yo creo que a todos hay alguno que nos marca, que recordamos, no tiene por qué ser trágico, pero alguno que nos marca especialmente. ¿Tú tienes algunos que te hayan dejado impronta por algún motivo? A ver, a mí siempre el que me viene, desgraciadamente, el que me viene a la cabeza primero es el trágico. Pero bueno, ese si quieres luego te lo cuento con un poco más de detalle. Por contarte bonito, pues recuerdo alguna grúa pegada a la pared del Urriello, que no me acuerdo qué fue, creo que no fue nada grave, pero bueno, el hecho de meterte en una grúa casi por debajo de una pared, muy, muy pegado a la pared y sacar a una persona, y recuerdo de haber hecho
Luego, al salir de la grúa, una foto a mis piernas, que llevaba pantalones cortos ese día, no sé por qué, con los vellos de punta después de haber hecho ese rescate. Luego recuerdo alguno también de unos niños que encontramos con una familia que se perdió en un río a última hora del ocaso y tuvimos que dejar el helicóptero cerca del hotel porque ya era de noche. Y sí, hay muchos, pero la cosa, no sé si es porque yo soy así o por mi personalidad, siempre me vienen a la mente los malos. He tenido muchos buenos, muchísimos, pero son los malos los que supongo que porque más te impactan, los que primero me vienen a la cabeza. Pero sí, muchos ha habido también cuando salvas a una persona en el mar. Sabes que en el mar hay pocas oportunidades. Yo estaba mucho cuando estaba en el ejército, ver una cabeza flotando en el agua es una locura. O sea, parece que es algo que puedes ver, pero es que tienes que pasar por encima, estar mirando en ese punto, y cuando pasa algo así y lo ves, lo encuentras y lo sacas vivo, dices, hostia, qué guay. Tú hablabas de que te acuerdas mucho más de los trágicos que de los felices. ¿Para ti la sensación es que la mochila se va llenando y nunca se vacía? Es decir, que es como un peso extra que vas añadiendo y se puede sostener en el tiempo, ¿o eres capaz de vaciarte cuando estás haciendo este trabajo de las emociones o de los impactos negativos que a veces te puede generar? Tienes que gestionarlo, tienes que aprender a gestionarlo. De hecho, no creo que todo el mundo valga para este tipo de trabajo tan específico, porque es verdad que te encuentras cosas horrendas, que te tocan momentos horrendos. Luego, por ejemplo, hay otra cosa que es que esté la familia al lado, porque muchas veces vas a hacer un rescate y es muy aséptico, o sea, no hay nada, pero cuando está la familia cerca y no es bueno o lo que sea, ese entorno de tristeza y de pena, pues hay que saber gestionarlo. Mi caso personal, que es el que yo puedo hablar, te lo va llevando. Lo que pasa es que la mochila es muy grande. Yo seguiría haciendo este trabajo en otras condiciones de por vida, probablemente, hasta que me dejaran volar, porque para mí me gusta mucho. Hemos hablado de este trabajo de rescate. Vamos a transicionar ahora a tu actual trabajo, que a mí también me ha llamado mucho la atención. Es evidente que, en fin, que hay muchas cosas que descubrir de eso, ¿no? Las dificultades que también tiene, como es la vida en el barco, la curiosidad y ese salseo de saber con las personas con las que tratas. Pero tú antes me decías que el rescate era tu trabajo soñado. Entonces, ¿qué te lleva a dejar este trabajo soñado para embarcarte, nunca mejor dicho, en esta aventura de los yates en la que aparentemente no parece que haya esta adrenalina, esta exigencia y también quizás este retorno personal? Bueno, en mi caso yo necesitaba un cambio, llevaba ya mucho tiempo en la empresa, ya sabes cómo algunas veces no siempre es lo que quieres, y necesitaba un cambio muy bestial en mi vida. Me encanta viajar, eso sí que siempre ha sido uno de mis hobbies, siempre he intentado viajar mucho, y bueno, no estaba mirando precisamente irme a un barco, esto vino, yo estaba buscando ir a corporate, ¿no? Como le llaman, a vuelos VIPs y taxi aéreo. Y lo del barco vino después. Tuve la oportunidad, estaban buscando a un piloto específico con las calificaciones que yo tenía y más o menos la experiencia que yo tenía, pues offshore, que hubiera hecho VIP antes, que yo hubiera hecho alguna vez, alguna Fórmula 1, haber llevado alguna gente. Y bueno, a nivel económico, pues también era un cambio sustancial con respecto, ya sabes que estamos perdiendo pilotos aquí a dolor, aquí en España, porque los salarios no son los adecuados, creo, a la profesión. Y entonces en mi caso fue eso, fue un poco pues el viaje, y no fue irme a un barco, sino irme a corporate por cambiar un poco. ¿Fue o ha sido difícil para ti salir de esta zona, o sea, con todo lo bueno que has encontrado fuera, pero poder conciliar, poder estar cerca de la gente que quieres? No sé si ha sido difícil o incluso has encontrado más facilidades, porque al final es un trabajo a veces también mucho más estructurado que el que tenemos, por desgracia, aquí en España. Al principio fue un poco locura. Al principio sí que cuando entré en el barco no había un roster, ¿no? Bueno, el calendario, como llamamos en inglés, es el roster. El turno de trabajo era bastante locura. Entonces a lo mejor pues me iba 2 semanas a navegar, volvía a 3, me iba a 3, volvía a 4, o me iba a 2 y volvía a 1. Era bastante complicado. Es verdad que siempre el tiempo libre era un poco mayor que el tiempo de estar fuera, pero era muy, muy caos. Lo que sí es verdad es que hace un par de años o 3 pedimos un cambio y ahora estamos haciendo un mes sí, un mes no, y es un mes sí, un mes no. Con cierta flexibilidad, porque si te vas a la Polinesia Francesa, pues igual tardas 3 días en llegar, pero sí, es un mes no, y creo que es bastante más fácil de conciliar sabiendo que vas a estar un mes fuera, que eso es verdad que hay gente pues, que no lo llega. Creo que hay muchos trabajos ahora que están por ahí fuera 6 semanas, que yo lo veo una locura. A mí ya me cuesta hacer un mes, pero bueno, se puede llevar.
Porque claro, es un mes en el que si tienes hijos, pues tus hijos pueden cumplir años o pueden pasar un momento difícil, o tus padres o no, o tus amigos, con sus cosas buenas y malas. De alguna manera, no sé si desapareces de la vida de esta gente y ellos desaparecen de la tuya. No, desaparecer no, porque siempre gracias ahora a la tecnología. Ahora pues siempre está el FaceTime, siempre está la llamada. Yo hablo cada día con mi hijo, siempre, da igual el cambio horario, o sea, aunque me tenga que levantar a las 3 de la mañana para decirle buenos días o buenas noches, eso no va a faltar. Entonces, gracias a eso siempre te sientes un poco más cerca, pero sí que es verdad que, bueno, bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, Navidad. A mí me toca todo junto, me toca el cumpleaños de mi hijo, Navidad, Reyes, entonces sí sé que no estoy para uno, tampoco estoy para el otro, y es un año sí, un año no. Tienes que jugar con eso, es parte de las cosas malas de este trabajo, y sí, si me dicen de aquí a un año, pues tienes una boda el 15 de junio, pues puedo intentar pedirla, pero nadie te asegura de que puedas hacerlo, ¿no? Si lo haces con un poco de tiempo o es algo muy urgente, siempre tienes tu manera de encajarlo, pero intenta no gastar ese cartucho porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Ujú. Vamos a hablar de la operación ya en sí. Para alguien que no conozca qué haces, o sea, cuéntanoslo. ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Bueno, pues como te comentaba, soy piloto de un superyate, de un yate muy grande que tiene pues una helisuperficie y que va con un helicóptero en la parte de atrás. Y bueno, pues nosotros, no sé si sabes lo que es un tender de un barco. Los tenders son los barquitos pequeños que hacen operaciones, pues sacan a la gente, ¿no? Cuando vas en un crucero, pues esos barquitos pequeños que sacan a la gente a puerto, cuando el barco no puede entrar a puerto, pues el helicóptero en este caso es un tender del barco. Entonces, lo que normalmente hacemos pues es cuando los invitados llegan a un aeropuerto, aterrizamos en ese aeropuerto, los recogemos y los traemos al barco, o si hay que ir pues, a lo mejor cuando estás en la Polinesia, que estás en algunos sitios más deshabitados y hay que ir por provisiones y a lo mejor el barco pues estará 4 horas en mandar un tender en ir y volver, pues mandamos el helicóptero a por ciertas provisiones que hagan falta. Bueno, pues hacemos un poco de taxista glamuroso del barco. Y vuelas el 145, ¿no? Que es uno de los helicópteros más modernos, también suficientemente pequeño para poder aterrizar en casi cualquier sitio y suficientemente grande, imagino, para que tus VIPs estén cómodos. Sí, bueno, no es un helicóptero super VIP porque dentro de la configuración del helicóptero hay una, me parece que es la configuración de Mercedes, que tiene 4 asientos detrás. Este no, este tiene 8 asientos de cuero, pero lo llenamos. Entonces, sí, es bastante pequeñito. Curiosamente, es una operación H24, o sea, volamos de día, de noche, en instrumental o en visual, lo que haga falta. No podemos salir en instrumental, obviamente, del barco, pero sí podemos llegar en instrumental a cualquier aeropuerto. Si el país lo permite, pues volamos de noche. Hay países que lo permiten, otros que no. Y otra cosa que suele hacer, que suele estar en el barco, es también en caso de necesidad sanitaria. Si hay algún incidente grave, pues también tienes ese servicio que puedes prestar, que es, oye, pues llevo a esta persona al hospital, ¿no? Porque somos un helicóptero privado y normalmente no puedes aterrizar, pero sí a una UCI, a un aeropuerto, de hecho, deberías de declarar un PAN, ¿no? Un medical PAN, para ir al aeropuerto y llevar a la persona. ¿Se te ha dado el caso? Y también me pregunto si tenéis médicos a bordo o personal de enfermería que pueda atender estos primeros auxilios. Sí, allí normalmente casi todo el mundo tiene un doble rol en el barco. Hay bastante gente trabajando y ahí, bueno, ellos trabajan mucho con paramédicos, que es la figura esta americana, que no son ni enfermeros ni médicos, pero están ahí un poco en medio. Tuve un caso en la Polinesia que tuvimos que salir de noche a llevar a un posible infarto, que pues no fue nada al final, pero sí que salimos y bueno, pues despegamos del barco. Creo que fue a las 2 de la mañana o algo así, llamamos al aeropuerto y había una UCI. Cuando llegamos allí, aterrizamos, dejamos a la persona allí y nosotros ya nos quedamos al aeropuerto. Bueno, no tiene sentido volver otra vez al barco de noche a esas horas, que también puedes volver de noche al barco porque está totalmente certificado. Me pregunto también eso, porque en la población en la que yo estoy, por ejemplo, yo vuelo de noche, no volamos con gafas, pero volamos sobre un entorno conocido que conocemos bien y que esto evidentemente te da mucha tranquilidad y confianza. Pero en tu caso, cuando estás haciendo vuelos nocturnos que son visuales puramente, que no hay referencias instrumentales, ¿cómo los planteáis? Porque imagino que son entornos completamente nuevos, un reto cada día. Bueno, es relativamente sencillo porque es de noche en el mar. Si vamos a algún sitio por la noche, normalmente, o en el 90% de los casos, es un sitio, es un aeropuerto. No vamos a zonas, digamos, hostiles por la noche
a menos que sea algo que ya hayas hecho de día o que seas algo a lo que estás habituado. Normalmente pues vamos al aeropuerto y el aterrizaje y despegue por la noche del barco, el despegue es sencillo, no es complicado, y el aterrizaje pues te ayudas un poco, el piloto automático del 145D2 es una maravilla y te ayudas un poco de la automatización hasta que estás un poco menos de media milla del barco y ya lo aterrizas en visual porque se ve perfectamente. Y bueno, siempre estamos hablando de que las condiciones son básicamente óptimas. Podemos cancelar el vuelo si vemos que hace mucho viento o que no hay visibilidad o no es un rescate, con lo cual si no es seguro no se hace y ya está. Ahora que decías esto, pienso en los rescates, ¿no? En las dificultades que puede tener cuando uno se enfrenta a eso, a la meteo complicada, operar cerca de paredes, de obstáculos, vidas en juego, tienes una o dos personas colgando de la grúa, están en tus manos en estos momentos. Aquí hay mucha presión y mucha adrenalina. Y bueno, lo comparo con tu operación actual. No sé si encuentras algún reto y hay algo especialmente complicado y exigente también que a ojos de un profano pues no podamos ver. Bueno, lo más bestia aquí es la presión del tiempo, ¿no? Aquí tiene que ser todo para ayer. Quiero llegar ayer, quiero despegar hace 10 minutos y bueno, muchas veces no depende de ti, sabes que estás en un aeropuerto pues internacional, ponte, no sé, Nassau, que es un aeropuerto que tiene una pista y que tú no te dejan despegar desde plataforma y estás en número 10 para despegar y estás pues en número 10. Entonces, pues es el tiempo y luego también a mí me ponía presión la gente con la que vuelo, pues pensar, digo, hostia, si tenemos cualquier problema, mañana estamos en las noticias todos, porque llevas detrás, eso sí que me ponía una cierta presión, o asustarlo. Es decir, has asustado a no sé quién, o has asustado porque por cualquier cosa, a lo mejor, imagínate, una maniobra para evitar un bird strike. Eso pues lo puedes asustar y decir, joder, he asustado a esta persona o a la otra. Es lo que me ponía a mí la presión inducida que tenía. Sí. Y bueno, luego ha sucedido, ¿has tenido que hacer una evitación o alguna maniobra brusca y te han dado una colleja o luego ha sido más llevadero de lo que te imaginabas? Mira, me han preguntado por un viraje más excesivo de lo que fue necesario, que no iba volando yo, he de decir en este caso, pero bueno, asumí culpa como cualquiera porque al final nosotros vamos volando dos y bueno, fue el equipo. Y luego sí que me pasó a mí un aterrizaje con un esquí, porque uno fue bien, un poco más duro de lo normal, que no fue para nada una toma dura, pero sí que me bloqueó bastante mentalmente cuando la persona que estaba detrás me preguntó, ¿por qué ha sido ese aterrizaje un poco más sonoro? Me dijo. Digo, bueno, pues he caído, ha sido culpa mía, he dejado caer el helicóptero un poco antes y ya está, pero dan la explicación y es muy curioso cuando tienes a gente que no está habituada a volar en helicóptero, cómo tienes que educarla, ¿no? Tengo una anécdota muy significativa para mí, que fue cuando estaba empezando en este mundo y tuve un problema en el arranque de un motor. Bueno, sabes que el 145 es biturbina. El segundo motor en arrancar pues no daba las vueltas necesarias para ponerlo en modo vuelo, se quedaba ralentí, entonces paré. Era una salida con personas y le dije, mira, tengo que revisar el motor porque tenemos aquí una serie de problemas y ahora os digo. Entonces lo miré y bueno, el motor estaba bloqueado y le dije, mira, no podemos volar. Y lo primero que me dijo, dice, bueno, este helicóptero tiene 2 motores, estoy pagando un montón, ¿por qué no vuelas con un motor? Y le expliqué, le di mis razones, le dije, mira, sí, efectivamente vuela con un motor, pero es cuando estás en vuelo. Despegar con un motor, probablemente despegue con el peso que tenemos, pero no es legal, no es seguro y no lo voy a hacer. A partir de ahí, de esas explicaciones, ya luego te sientas a esperar qué decide, porque puede ser, no me fío de ti, te voy a despedir, o bueno, creo en tu experiencia y me convencen tus explicaciones. Pero sí, y a partir de ahí pues tienes que educar un poco en eso. Claro, tú tienes el que te paga la nómina, es una persona que directamente tiene la continuidad en sus manos, ¿no? Porque en un servicio de emergencias, efectivamente, tú trabajas para una empresa que da un servicio a la administración y evidentemente también puedes tomar decisiones equivocadas que a la larga pues sí generen. Pero creo que el no es más entendido que alguien que en su entorno está acostumbrado que siempre le digan que sí y que además a la mínima que se le cruce o por lo que sea, ¿no? Pues este tío no lo quiero. ¿Cómo se gestiona toda esta presión que tienes ahí encima? Yo, por suerte, en mi caso es un poco parecido. Yo trabajo para una empresa y no trabajo directamente para el dueño. Para mí, yo digo siempre que mi jefe es el dueño, ¿no? Pero yo tengo un fusible en medio que en este caso es la empresa. Y el no está bastante defendido. O sea, sí, es un no corriente. O sea, es un no que yo no puedo decir no porque no voy a volar porque hay un poco de viento o porque hay un poco de nube. Tengo que ser consecuente, igual que en todos sitios. Es verdad que sí que hay países donde vas y es un sí y te vas a otro país y es un no.
Entonces, esa explicación cuesta un poco más. Pero sí que hasta el momento no hemos tenido ningún problema de decir, siempre la verdad es que la empresa tengo suerte con eso y siempre te ha defendido cuando dices un no. Porque es muy difícil de entender para una persona que porque un helicóptero tenga una luz, cierta luz amarilla en un sistema que está duplicado, no pueda volar. Pero bueno, si no está en la MEL, pues a lo mejor no podemos volar, aunque sea el reloj. Acuérdate que bueno, que el reloj es necesario. Sí. Bueno, es que con el de pulsera, ¿no? Pero es que con el de pulsera, pues no se puede. Entonces, es muy difícil de explicar algunas cosas, pero en ese aspecto tengo suerte. De todas formas, aún con eso, si no le gustas, mañana no vuelves. Eso sí, siempre está encima de la mesa. Me decías que una de las cosas más complicadas de tu trabajo son los 15 centímetros. Los 15 centímetros finales, ¿no? Que ya te lo has dicho tú antes, ¿no? Que parece que esta gente a veces valore más el aterrizaje, la suavidad, que bueno, que puede estar muy bien, pero al final esto creo que con el tiempo vemos que no nos define como buen piloto. Bueno, un buen piloto es algo mucho más que una persona que toma bien, ¿no? ¿Cómo te condiciona ese momento de la toma y demás? Es crítico, es crítico. Aquí yo creo que lo hacen así, es el piloto que aterriza suave y el piloto que no aterriza. Y en el barco es lo que tú decías, son los últimos 15 centímetros, el descenso es muy normal, pero como que tienes la superestructura bastante cerca, digamos son los 3 metros del helicóptero, 3-4 metros, te produce muchísima turbulencia. Encima, sabes que, bueno, tú vuelas el 145 también, normalmente aterriza de talón izquierdo y luego derecho. Como no seas fino en ese último tramo de aterrizar, sí que es lo que ellos miran. Que no se mueva mucho, que ya ves tú que muchas veces tienes turbulencia, pero bueno, se lo puedes explicar. Y luego la toma esta de fina, ¿no? Muy, muy suave, muy fino, dejando el helicóptero que vaya. Pero ten en cuenta que al final el barco, aunque se mueva poco porque es enorme, sí que puede en ese momento, si coincide que tú estás apoyando el patín y en ese momento el barco sube de roll un poquito, hace que contacte. Entonces tú bajas el paso y es ahí cuando puedes tener cierto clonk, ¿no? Es decir, ya está, esta no ha sido fino, va a haber aquí alguna pregunta. Pero sí, son esos 15 malditos. Además, cada piloto, yo llevo ya 7 años y el equipo que yo tengo de otros pilotos pues se ha cambiado entero. Y al final siempre ves que la gente suda en esos últimos 15 centímetros que son los complicados. Otro de los retos que tenéis, que a mí me parece realmente muy difícil, es el hecho de, como tú decías, ¿no? De tener que aprender a volar en infinidad de países, con infinidad de normativas y requerimientos diferentes. ¿Cómo haces esta preparación? Porque también me parece que es algo de lo más complicado que tenéis. Pues mira, en mi caso, sí, para mí es de lo más difícil, la logística. Porque bueno, tú al final es un poco más fácil porque es una operación privada y entonces como que no es comercial, no vas a ganar dinero haciendo charters o haciendo vuelos allí. Normalmente siempre es un poco más fácil, pero bueno, hay países en los que directamente no puedes. Y bueno, pues a mí me ha ayudado mucho las redes sociales. El hecho de tener una cuenta de Instagram y poder buscar algún piloto local que te eche un cable, a mí me ha ayudado mucho. Ya sabes que yo llevo tiempo con Instagram y que me gusta mucho la fotografía. Y bueno, sí que me acuerdo de ir por países y buscar pilotos locales y a partir de ahí pues intentar hablar con ellos para que me presenten a alguien y si no pues directamente pues llamando a aviación civil del país o al aeropuerto del país si es un país pequeño donde te ponen en contacto. Luego también se tira mucho, al final esto es como hay unos agentes de yates que es pues digamos que como el agente de handling del aeropuerto, pues lo mismo con los yates, pues localizas a uno que a lo mejor ya has tenido un barco con un helicóptero, entonces a través de él pues sabes con quién hablar para buscar y luego pues tirar de la IP de cada país a leer las reglas de cada país por si hubiera algo distinto. A mí el que más me sigue sorprendiendo sigue siendo América. Volar en América es como un caos. Es muy fácil. ¿Te refieres a Estados Unidos o a América hispana? Estados Unidos. Allí sí, aquello es bestial. O sea, es que hay aeropuertos cada 5 minutos de vuelo o menos, depende de la zona que están. Hablan a una velocidad terrible, pero terrible. Y cuesta, tienes que acostumbrarte un poco. De hecho, cada vez que cuando voy a México, para mí estoy encantado porque México me encanta, la gente es estupenda, encima hablas español, casi nadie habla español allí, entonces como que tú eres un poco necesario para pulir las cosas, ya sabes cómo en México como país también, cómo se aceitan las cosas de allí. Pero cuando voy pues eso, a Miami o que muchas veces vamos por mantenimiento o a Filadelfia, tal, no sé qué, es como, otra vez. Ahora que hablas de países, ¿has contado en cuántos países has estado? ¿Tienes alguna idea? Sí, bueno, a ver, yo personalmente llevo unos 67 países conocidos, pero de vuelo pues, debo llevar como unos 15 aproximadamente. Es muy extraño para nosotros, ¿eh? Un piloto de helicóptero vuele por 15, entre 15 y 20 diría yo, países diferentes. Pero te puedo decir, pues eso, Tailandia, Seychelles, Argentina, Chile, Ecuador,
Costa Rica, México, Estados Unidos. Bueno, luego han ido a más sitios que a mí no me ha tocado, pero han estado en numerosos países. De todos esos, ¿hay alguno que esté arriba en la lista y dices, wow, esto me ha flipado, yo no tenía ni idea de qué es esto? ¿O algún país o alguna zona en particular que te haya dejado un recuerdo muy grande? Hombre, es que son muchos sitios. Por ejemplo, Tailandia, que parece un país así que tal, no me impresionó tanto como, por ejemplo, volar por encima de Seychelles y de la Polinesia Francesa. Los colores que tienes allí del agua, de las playas, de la roca, es muy, muy impactante visualmente. A nivel que la fotografía, que como te decía, a mí me gusta mucho, pues es una pasada. Luego, por ejemplo, pues volar en la zona de México, en la península de Baja California, hay una vida marina bestial, entonces estar volando por encima de ballenas, delfines, las ballenas tiburón, ¿no? El whale shark es una locura, es una pasada, es muy, muy bonito. Oye, vamos a entrar un poquito en la vida, lo que es el barco en sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es ese barco por dentro? ¿Cómo es tu rutina? Porque no sé si a veces acabas con cierta... Bueno, a pesar de que lo que decimos, que estamos hablando no de un yate de 15 metritos, sino de una superestructura, ¿no? De un barco de más de 100 metros. No sé si a veces uno acaba con la sensación de estar enclaustrado, encerrado, limitado, o... En fin, ¿cómo es tu día a día ahí? Al principio no. Al principio es todo nuevo. El barco es un hotel de 14 estrellas. El barco es una pasada por dentro. Es verdad que pues, la tripulación no está en esas zonas porque tienes tu zona, ¿no? Tienes tu gimnasio, tienes tus zonas para estar, para comer, para descansar. Tu habitación, que la habitación es nuestra. Nosotros tenemos suerte y no son habitaciones de tripulación, sino son habitaciones de invitados. Tiene todas las comunidades que puede tener un hotel de 5 estrellas. Al principio es muy, pues te viene todo grande. A mí siempre me ha gustado ayudar, entonces ahí siempre faltan manos en todos lados y lo que intentas es ayudar, pues ayudas con los deportes acuáticos o ayudas un poco pues en el servicio, te pones un poco por detrás y pues yo qué sé, a fregar platos o a doblar trapos o a lo que sea, o ayudar con lo que te pidan. A mí siempre me ha gustado, entonces, pero sí que es verdad que ahora ya después de 7 años es como una jaula de oro. Es verdad que pues, no sales mucho porque al final pues, casi nunca vas a puerto, siempre estás pues, de un lado a otro y sí que se hace un poco pesado. Es verdad que tienes internet, ahora con Starlink pues tiene el internet, es como si estar en casa, tienes millones de pelis y de series, lectura, bueno, tienes muchas cosas para hacer, tu gimnasio que para mí es fundamental, ¿no? Poder ir un rato ahí, pero bueno, siempre hay algo que hacer, si quieres hacer algo siempre tienes algo que hacer. Supongo que en ese acompañar a esos clientes o propietarios o las personas a las que das servicio, habrás tenido la oportunidad de vivir experiencias que no están al alcance de nadie, ¿no? De casi nadie, solo de ellos. No sé si en ese tiempo has visto alguna cosa que digas, wow, o sea, he estado en un sitio increíble o en tal hotel o en tal restaurante o no sé, en tal montaña, en fin, no sé, alguna cosa que te haya impactado. Yo creo que lo que más me ha impactado es situaciones, digamos, cotidianas con personajes muy públicos. Que al final son personas, que hay personas que son más simpáticas, menos simpáticas, pero sí que me ha pasado pues que alguien, por ejemplo, te diga feliz cumpleaños o te felicite tu cumpleaños porque se ha enterado de que era tu cumpleaños y dices, hostia, me ha felicitado el cumpleaños no sé quién. O he estado charlando un rato con una persona que tú llevas viendo toda la vida o sabiendo de ella toda la vida por quién es, porque es un personaje público y he estado charlando un rato con esa persona. Al principio sí que es chocante. Creo que debería escribir un día mis memorias para poder poner los nombres que no puedo decir y decir, pues mira, pues esta persona me felicitó el cumpleaños, esta persona pues estuvo charlando conmigo de esto, de lo otro. Normalmente son siempre charlas un poco aeronáuticas, ¿no? Porque no son gente... De hecho, digamos que no tenemos permitido el hablar con ellos, pero si ellos te hablan, tú tienes que responder, ¿no? Nosotros damos los briefings de seguridad, evidentemente porque no tenemos, sabes que nos llevamos azafata o azafato y somos nosotros los azafatos en este caso, dan los briefings de seguridad, pero digamos que la interacción con ellos debe ser lo mínimo posible. Ahora, si ellos te hablan, pues tú tienes que pues seguir un poco la conversación. ¿Hay alguna norma de estas que te sorprenda o que al principio te costará, ¿no? Eso, ¿no? O sea, por lo que me dices, la sensación es que tienes que molestar lo mínimo posible, ¿no? Pasar desapercibido, no sé si esto está lo que se espera de ti. Sí, es hacer tu trabajo profesionalmente, es lo que tendemos todos a intentar, y pasar lo más desapercibido posible, siendo profesional y bueno, con las palabras adecuadas. Si yo tengo que dar el briefing, a mí me da igual a quien tenga que dar el briefing, lo tengo que dar, me escuche o no.
Entonces el briefing es siempre el mismo para cualquier persona. Es verdad que hay veces que no te escuchan, pero bueno, creo que eso pasa mucho en los aviones también. Pero es más difícil cuando son 3 personas y lo tienes delante, que no te que estás viendo que directamente no están ni siquiera mirando hacia eso. También pasa en todos lados y me ha pasado a mí, diciendo, joder, te tengo de frente, te estoy explicando para que si pasa algo sepas por dónde salir y no me estás haciendo mucho caso. Pero bueno, es lo que hay. Me hablabas que no puedes decir nombres, pero vamos a jugar un poco hasta donde podamos llegar. ¿Qué tipo de personajes, digamos, pasan por tu barco? O sea, ¿estamos hablando de gente conocida a nivel mundial? Yo qué sé, Brad Pitt o Angelina Jolie o cantantes mundiales, Beyoncé, no sé. ¿O estamos hablando, digamos, de una segunda liga? ¿Qué tipo de famoseo te has cruzado? Pues mira, de los nombres que has dicho ninguno, pero sí, es de ese tipo. Como te digo, esto sí que está bastante firmado y refirmado de que no puedes soltar ni siquiera uno, pero sí son gente de primer orden del mundo, de gente que puedes ver en cualquier sitio o saber de ello en cualquier sitio. Son gente que está... Y luego también hay mucha gente que está a primer orden, pero que tú no conoces, que yo no he visto jamás, ni sé quién es, hasta que luego pues ves o miras un poco qué esa persona es. Que hay muchísima gente así, es una cosa que me sorprende también. Hay mucha gente que está en el top, no sé si es el 1% de la población mundial o el 0,5%, que no conoces, que no se sabe de ella, no sabes quién es, pero cuando lo ves dices, hostia, madre mía. Sabes que la imaginación es muy poderosa. Antes te preguntaba también por la vida en el barco y en alta mar. En este entorno, imagino que los invitados, que los propietarios están totalmente aislados del mundo exterior. Creo que gozan de bastante intimidad. Y en este tipo de espacios no sé si pueden a veces suceder cosas, llamámosle polémicas, o en fin, no sé si fiestas salvajes, encuentros, eso, ¿no? De gente con mucho poder. ¿Es así realmente o es una vida normal de una gente que tiene muchísimo dinero, pero que al final pues va con sus zapatillas por el barco, se quiere ir a la playa con su familia y poco más? ¿Qué tenemos que imaginarnos? O las dos cosas. Pues mira, en mi caso, yo no he visto nada que digas, hostia, la que se está liando aquí, ¿no? La verdad es que son personas encantadoras normalmente, no tienen así una locura. Y luego yo creo que la intimidad, desde la globalización que tenemos a nivel, pues, drones, cámaras, paparazzi, yo creo que la intimidad ya se ha perdido. Porque tampoco es que estés en medio del mar a 50 millas náuticas no, siempre estás cerca de la costa, pues porque a lo mejor quieren ir a un restaurante, o quieren ir de compras, o quieren ir a un spa, o quieren ir simplemente a salir, a dar una vuelta. Entonces nunca estás muy lejos de la costa y lo de los drones es continuo, es una salvajada, estás volando por ahí y son drones y drones de paparazzis y gente que está en barcos pues con teleobjetivos. Entonces, al final, si hay algo allí, pues siempre va a ser de alguna manera público porque no sabes cuánto tiempo vas a estar. Pero además te hablo de día, de noche, o sea, da igual. Entonces no ha habido ninguna locura. Es verdad que son gente que va allí pues de vacaciones, vas a la playa o lo puedes montar en una playita en algún sitio pues más discreto, pero no es el derecho a la intimidad. Yo creo que ya no lo tiene nadie desde que tal. De hecho, uno de los procesos es decir, oye, tenemos drones, vamos a despegar. No hay ningún dron. Pues salimos. Pero lo de los drones y tal es bestial. Te estoy hablando de que igual en un día pues a lo mejor puedes tener 50 drones diferentes yendo y viniendo para... Caray. Entonces es una cosa que se valora bastante, también ir a un lugar donde puedas tener muchos menos de eso, pero al final es llamativo, ¿no? Tú vas con un barco enorme a un sitio y es verdad que vas a un sitio donde probablemente haya otros 20 barcos igual, porque cada vez hay más. Pero es que hay 50 drones en cada uno de los 20 barcos. Entonces eso de montar una fiesta ahí loca, de decir, no, aquí oculto de todo, no, eso a mí no me ha pasado. No sé si pasa en algún otro, probablemente, porque al final, como tú dices, la imaginación es así y la mía también, pero no en el mío y no es algo que te quiera decir, oye, no, te lo podría decir o te lo podría contar de alguna manera, pero no me ha pasado de decir, no, es todo muy tranquilo. Después de tanto tiempo fuera de España, ¿tienes ganas de regresar? ¿O con la calidad de vida que tienes, el salario, el reconocimiento, el entorno profesional, es algo que no te planteas? Ahora mismo, a día de hoy, no me lo planteo. Si tuviera estas mismas condiciones en rescates, firmaba mañana. Pero eso no va a pasar nunca.
Entonces, para mí, ahora, bueno, yo soy instructor también, entonces pues compagino en el mes libre, pues hago un poco de instrucción, que me da mucha vida. Y lo que para mí el trabajo soñado sería estar pues 3 semanas fuera y en las 4 o 3 semanas que tenga libre o cuando el barco está en mantenimiento o el helicóptero está en mantenimiento, poder hacer alguna semanilla de rescate. Eso sería estupendo. Lo estaba intentando compaginar durante un cierto tiempo haciendo sanitarios, pero al final tenía que bajar a Madrid. Era más tiempo fuera de casa y bueno, pues al final no pinta muy bien, pero si pudiera hacer una semanita más de rescate, yo sigo viviendo en Asturias, entonces me gustaría eso, ¿no? Poder hacer algunos días de rescates en mi mes libre, no necesitaría más. Me hablabas del tema de la instrucción, o sea, tú eres instructor del modelo que vuelas. Ya estamos acabando y tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría saber qué te aporta esto, porque entiendo que de alguna manera los instructores, que a veces si están en la máquina real, pues vuelan al lado del piloto, pero si están en simulador, vuelan detrás. Imagino que también es un lugar privilegiado para ver, para aprender, para descubrir muchas cosas nuevas, ¿no? Pues mira, yo puedo decir que creo que aprendes a volar un helicóptero bien cuando pasas por el simulador, porque hay muchas emergencias que en el helicóptero no puedes hacer. Para mí, eso es lo que me di cuenta cuando yo llevaba, porque yo he pillado ese gap, ¿no? Ese momento de pasar de no había simuladores, ahora tienes que ir al simulador todos los años. Entonces, para mí, aprendes a volar un helicóptero totalmente cuando has pasado un par de veces o 3 por el simulador. Desde la posición del instructor todavía es más bestia, porque encima ves dónde falla la gente. Y hay muchas veces que te quedas totalmente sorprendido como diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Estás viendo desde atrás que está empezando a hacer algo que dices, la vas a liar, que tú lo estás viendo porque estás en ello, pero no te das cuenta. Entonces es impresionante ver cómo hay una desorientación espacial real cuando lo único que te ha fallado es un anemómetro, cuando tienes 2 GPS, tienes otros 2 anemómetros que te indican. Hay mucho choque y se aprende una barbaridad. O sea, es muy gratificante y luego te sirve a la hora de cuando tú estás volando, pues tener un poco más de cuidado en ciertos momentos. Me queda hacerte la pregunta final, la clásica que siempre hago a todos, pero antes, un poco relacionado con esta, me gustaría hablar contigo del accidente de helicóptero en el que falleció Kobe Bryant. Fue algo muy sonado y no vamos a analizar ahora el accidente, se ha hablado mucho de ello y si la gente lo desconoce, pues yo creo que hay un montón de informes, incluso vídeos de YouTube que lo cuentan muy bien, pero me gustaría hablar de este tema aplicado a la operación que tú haces y a la gente con la que trabajas, ¿no? No sé si ha tenido repercusiones y impactó muy fuerte o no en el sector de los VIP en los que tú has estado tocando, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, hasta el punto de tener que tranquilizar a una persona unos meses después de decir, bueno, no va a pasar nada, por una crisis de ansiedad potente, impactó bastante. Muchas preguntas, sabes que es una cosa que pasa habitualmente, que por desgracia yo he tenido que vivir, bueno, te lo comenté un poco off the record con mi compañero aquí que se mató en Cangadones y para mí fue un día muy duro. Y bueno, al final siempre preguntan por qué, si el piloto tenía experiencia. Y sí, tuve muchas preguntas, tuve que responder muchas preguntas y de hecho a día de hoy todavía alguna persona te pregunta por qué pasó. Y bueno, la verdad es que no tienes nunca una explicación concreta. Todos sabemos el informe lo que dice, todos sabemos las presiones, todos sabemos tal, pero bueno, al final sabes que un accidente nunca se produce por una situación, siempre son una cadena muy larga de cosas que pasan para que al final llegue el desenlace que nadie quiere. ¿Ha habido algunas protecciones, algunas capas de seguridad extras que hayas visto que se hayan aplicado desde entonces? No sé si a los pilotos os exigen más experiencia, si los propietarios y los operadores también han entendido que tienen que rebajar la presión que se mete a la gente que trabaja. ¿Hay algo que haya cambiado? No he visto que haya cambiado nada realmente. No sé si a nivel en América pues hubo un poco antes y un después. Sé que hubo algo que el hombre pues no tenía el instrumental muy revalidado. No sé si algo ahí pues ha cambiado. Sí que se ha metido un poquito más de la desorientación espacial en los simuladores y siempre tienes un poquito de, venga, vamos a meternos ahí en sacar, ¿no? En poner las alas planas y buscar la velocidad y luego pues intentar hacer un 180 para salir de nubes o, bueno, ya depende un poco si eres o no instrumental. A nivel no ha habido mucho, no ha habido, siempre estamos con el tema de la seguridad de vuelo, siempre te preguntan el tema de las presiones, es verdad que sí que hay algunas más encuestas para saber cuál es la presión comercial que tienes, la presión del cliente, si tienes mucha, si tienes poca, pero no he visto un gran cambio sustancial en ese aspecto.
Pues ya sí, vamos a la última. Tú ya la esbozabas, no sé si quieres contarme este caso o algún otro, pero ya lo sabes, a todos os pregunto un poquito por alguna experiencia difícil que hayáis vivido trabajando, que os haya marcado, en dos sentidos. Por un lado, simplemente por compartirla, o si acaso alguna experiencia que te haya sido muy valiosa para sacar un aprendizaje que luego te haya servido en tu carrera personal y profesional. Bueno, yo creo que aquí una frase que me dijo mi padre es que nunca te confíes. Este trabajo es un trabajo en el que nunca, jamás vas a terminar de aprender. O sea, lo tengo muy presente. Da igual que hagas el mismo vuelo 14 veces al día, siempre puede ser diferente. Entonces, para mí, lo que me gustaría dejar como frase para la gente es que es un trabajo que por mucho que estudies, por mucho que aprendas, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber una actualización de algo. Nunca dejes de aprender, nunca te confíes. Y con respecto al caso, pues lo que te decía, ¿no? Cuando tuve que sacar a mi propio compañero que se estrelló por una desorientación espacial, entrada inadvertida en IMC, aquí en Asturias, pues ese día fue un punto de inflexión muy duro a nivel personal, a nivel de trabajo, el hombre que en paz descanse, pero para mí ese fue el punto y me hizo pensar un poco qué te puede pasar, ¿no? Si cometes un error, como en el estado en el que queda. Eso sí que como que hizo, ¡buah! Es un clic. Porque tú tuviste la desgracia de ir al lugar del accidente y recuperar el cuerpo. Claro, esta imagen es muy... Bueno, no me sale, iba a decir potente, pero es más que eso, es brutal a nivel visual, ¿no? Tener que ver todo eso. Sí, a nivel no solo visual, a nivel emocional, a nivel visual. De hecho, bueno, creo que casi todos recibimos un poco de ayuda psicológica, porque al final al día siguiente tienes que seguir. Yo estaba de servicio en mi periodo de servicio de rescates, él estaba con el de incendios, pasó eso, y bueno, al día siguiente tienes que seguir con el servicio. Y si pasa algo, tienes que ir. Entonces, bueno, es muy duro. Si tú hablabas de la mochila, hay un gran porcentaje de esa mochila que se cubrió con este hecho tan duro. Me parece relevante esto que dices en cuanto a la ayuda psicológica. A veces es un tabú para nosotros, ¿no? Hablar de nuestro estado emocional o psicológico, porque por un lado nos jugamos la licencia si no está, o la continuidad de nuestro trabajo si pensamos que algún médico puede decidir que no estamos en ese momento aptos para seguir ejerciéndolo. Y entonces creo que esta presión, que a veces es autoinducida, nos lleva a no querer reconocer estados que no son óptimos, ¿no? En nuestras emociones, en nuestro bienestar y que son normales en todos. Entonces, me parece muy interesante esto y me gustaría saber si os ofrecieron ayuda psicológica o cómo gestionaste que al día siguiente te tocara volver a trabajar, que tampoco me parece óptimo. Bueno, sí, recibimos ayuda psicológica aquí a través del servicio de Asturias, ¿no? De Salud de Asturias, y nos pusieron gente creo que fue de Cruz Roja en este caso. Hablar siempre ayuda. Y luego lo que decimos un poco, ¿no? Al final, cuando a mí siempre me ha pasado en todos los aspectos de mi vida, puedo estar muy nervioso, un vuelo puede ponerme nervioso por cualquier circunstancia, pero cuando me subo al helicóptero se acaba el mundo. O sea, yo me subo al helicóptero, hago el trabajo, puede estar más triste, más feliz, menos feliz, pero en mi caso me olvido un poco de todo y voy a hacer el trabajo. Y creo que es un poco así lo que te planteas. Es más, para mí, más duro tener que estar de guardia que ir a hacer un vuelo. O sea, de hecho, estaba deseando que me saliera algún vuelo para poder un poco olvidar y dejar de pensar y centrarme en lo que está. Y sí, efectivamente, creo que es un poco el tema un poco tabú. Ahora creo que se está abriendo un poco más a través del COPAC y AESA, pues están mirando pues, un poco de apoyo psicológico a nivel un poco más anónimo, en donde tú puedas expresar, porque no solo te estoy hablando de un piloto que hace rescates, también un piloto que esté pues, muy saturado haciendo guardias de incendios, que a lo mejor lleve 20 días y el hombre está saturado, pues necesita expresarlo, o está en medio de un campo y tirado en una base, que ya sabes que hay bases por ahí que son mejores que otras. Y sí que debería haber un poco más de apoyo y de que la gente pues, al final tuviera pues creo que, no estoy seguro, pero creo que lo hay, donde tú pudieras llamar a alguien y decir, oye, necesito hablar con alguien y soltar un poco de esa presión, ¿no? Un poco de relief, de decir, oye, pues me pasa esto y a lo mejor otro profesional o incluso un compañero te pueda ayudar y te puede, mira, tío, pues vete a dar una vuelta, o haz ejercicio o llámame cuando necesites, ¿sabes? Creo que sería algo muy válido para nuestra profesión y creo que deberíamos de hablar un poco más de ello.
Miguel, pues hasta aquí. Ha sido un placer escucharte. Me ha permitido descubrir cosas tanto de los helicópteros como del mundo en general que no conocía, ¿no? Has abierto las puertas de un mundo que nos queda muy lejos a muchos y me ha parecido muy interesante. Así que, en primer lugar, te agradezco mucho que te hayas abierto y hayas accedido a compartirlo. Y luego, pues eso, conocer tus experiencias y tus vivencias ha sido muy enriquecedor. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Aníbal, por tu trabajo, porque la verdad es que para mí ha sido un orgullo detrás de mis instructores, ¿no? Como Majano, como Collado, que son leyendas que has entrevistado y que yo pueda formar parte un poco de este legado que estás dejando, que es impresionante para nuestra aeronáutica. Así que agradecerte a ti también que hayas contado conmigo y nada, estamos en contacto cuando lo necesites. Muy bien, un abrazo. Gracias, Miguel. Hasta luego. La fórmula de la sustentación.